Bendiciones, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos. Les saludo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dándoles nuevamente la bienvenida a este nuestro canal Tips de Vida. Todos hemos oído hablar acerca del Padre Nuestro, lo hemos oído mencionar, tal vez hasta los que venimos de un contexto religioso anterior al cristianismo, o sea, antes de abrazar la fe cristiana, seguramente hasta lo sabíamos de memoria. Pero la pregunta es, ¿qué significa esa oración? ¿Cómo verdaderamente interpretar el Padre Nuestro? ¿Es para rezarse como muchos lo hacen? Porque hacerlo, Jesús dijo que no lo hiciéramos, que no repitiéramos varias palabras como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas sin embargo, Él les dice: ustedes van a orar así. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros el Padre Nuestro? Quiero que nos ubiquemos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, desde el verso 5, donde a la letra dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, que si su anhelo, su deseo al orar solo es que los hombres los vean, pues ya los hombres los vieron y esa es la recompensa que ellos tienen. Pero Él habla luego con nosotros, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío o su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por esto que nosotros estamos mirando, podemos entender que el Padre Nuestro no fue dado para repetirse como un rezo, sino más bien es un bosquejo que tiene que seguir todo aquel que desea hablar con Dios en humilde oración. No es para repetirse, sino es más bien como una guía. Tiene unos puntos, tiene unos niveles que nosotros tenemos que mirar en esta oración. Se trata de escudriñarla y ver los pasos que Dios ha establecido en esta oración. Por supuesto, quiero anunciarles que en esta enseñanza no vamos a poderla terminar en un solo capítulo, nos va a tocar mínimo usar 2 capítulos. Entonces esta será la primera parte de esta enseñanza y la otra semana vamos a estar presentando la segunda parte. Lo primero que nosotros vemos en la escritura es relación. ¿Por qué? Porque la oración comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, en un mundo donde se predica la paternidad universal de Dios, es decir, que Dios es el Padre de todos, es muy necesario arreglar este detalle, ya que la Biblia enseña que Dios tiene unos hijos que Él mismo engendró. En ese orden de ideas yo deduzco que la mayor cantidad de personas que ven nuestro canal, a quienes agradecemos, pues son cristianos, y ellos saben que lo que yo estoy diciendo es cierto. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos
criaturas, pero no todos o todas las criaturas son hijas de Dios. La Biblia es clara cuando advierte eso. Estoy ubicado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, desde el verso 10 en adelante, donde a la letra dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas, dice el verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, no de ser llamados, como dice Juan más adelante en una de sus cartas, sino aquí dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué estoy queriendo decir en este momento? Que los hijos de Dios no son engendrados. Alguna vez dimos acá una enseñanza, ojalá se puedan referir ustedes a la enseñanza sobre el nuevo nacimiento, donde decíamos que no son engendrados de sangre, es decir, que nosotros no engendramos hijos de Dios. Tampoco es voluntad de carne, que yo no puedo obligar a nadie a que sea hijo de Dios, ni tampoco es voluntad de varón, es decir, yo no decido el día en que yo me hago hijo de Dios, sino esto es una obra de Dios. Pero una vez que Dios ha engendrado sus hijos, vamos a hablar pues de genética y de la transmisión de genes de un padre a un hijo, y eso en el ámbito espiritual también se registra. Me refiero más concretamente a que aquí en la tierra un padre engendra un hijo y ese hijo se parece a él, definitivamente se parece a él. Algunos sacan unos rasgos demasiado pronunciados de su papá, otros unos rasgos leves, pero definitivamente en el ADN todos nosotros nos parecemos a nuestro papá. El punto aquí es este: de que cuando Dios engendra a sus hijos comienzan a verse unas características en ellos, por ejemplo en la manera que hablan, la manera en que obran, la manera en que piensan, la manera en que sienten, la manera en que miran, cómo oyen. Todo esto se parece a Dios. Hablan, obran, piensan, actúan, miran y todo como lo hace Dios. Entonces, ¿por qué yo hablo de que la primera parte de la oración tiene que haber una relación? Porque yo personalmente, que venga alguien de afuera que no es mi hijo y me diga papá, pues yo no le prestaría la atención. Pero si viene un hijo mío, una de mis hijas, y me dice papá, yo dejo lo que esté haciendo porque realmente es mi hija, hay evidencias que es mi hija. Entonces no todo el mundo puede llamar a Dios Padre. Entonces, lo primero que hay que arreglar es el puntico de la relación. Lo otro, el punto número 2 de esta oración, es adoración. Dice el verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Malaquías 1:11 dice de la siguiente manera: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, hay una parte en la que el orador tiene que sumergirse en la presencia de Dios en adoración, en reconocimiento, exaltándole, glorificándole. Hay muchas personas que se arrodillan y ya llevan, como decimos coloquialmente, como que la mano en el bolsillo. O sea, solo llegan, y muchos que ni son hijos de Dios, y llegan ya con la mano en el bolsillo a ver qué le sacan a Dios. O sea, sus oraciones se convierten más en peticiones. Pero definitivamente la Biblia dice que tiene que haber la parte de la oración. El tercer punto, yo me he permitido llamarlo intercesión. ¿Por qué? Verso 10 dice: venga tu reino. Y la Biblia habla de que nuestro Dios tiene dos reinos, ¿verdad?
Él tiene el reino de los cielos, donde Él está sentado en su trono, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Él es el rey de los cielos. Pero hay un reino acá en la tierra. El reino en la tierra se refiere concretamente a la iglesia. ¿Por qué? Para que haya reino tiene que haber 4 aspectos o 4 ingredientes. El primero de ellos es que haya un rey. Tiene que haber súbditos, tiene que haber leyes y tiene que haber territorio. El único lugar donde se ven esos ingredientes es en la iglesia, donde Jesús es rey, donde los creyentes son sus siervos, donde la Biblia es su ley y donde los lugares donde nosotros nos reunimos y nuestros hogares forman parte del territorio de nuestro Dios. Entonces hablamos de ese reino y la Biblia dice que nosotros tenemos que interceder por ese reino. Ahora, tenemos que mirar los componentes de ese reino. Ya te digo, está el rey, nosotros los súbditos, sus leyes y está el territorio. Pero ese reino, esos súbditos que están regados en diferentes latitudes de la tierra, está conformado por líderes internacionales, líderes nacionales, pastores, todos los que sirven en las congregaciones, todos los que asisten en las congregaciones. Estamos hablando de los que tenemos vamos a decirlo así, como en el vientre de la iglesia, los que están futuros a nacer o nuestros futuros hermanos. Entonces, en esta parte de la oración a la que se le llama intercesión, porque dice venga tu reino, es donde se le está pidiendo por la iglesia y por todos los que conformamos la iglesia. O sea, una oración no corona de gloria a nuestro Dios si en esa oración no se menciona a todos aquellos que forman parte del reino. Ahí cuando se pide que Dios dé sabiduría, que Dios dé entendimiento, que Dios dé revelación a nuestros líderes, para que tengan sabiduría en la toma de las decisiones. También orar por los pastores, orar por los ministerios de la iglesia, para que el Señor a través de ellos extienda también su reino. Orar por las visitas, orar por todos aquellos que Dios está llevando a nuestras congregaciones, para que también se comience a través de ellos o en ellos el proceso de evangelización y de discipulado. O sea, venga tu reino, abarca todo eso. Amén. Entonces, hasta aquí en estos 3 puntos, hay gente que dice, bueno, yo cuando oro, pues a los 5 minutos ya no sé qué decir. Bueno, yo creo que si desglosa el Padre Nuestro y mira estos elementos que Dios claramente definió en la oración, posiblemente su oración se va a enriquecer. Lo cuarto que nosotros vemos aquí es sujeción a Dios y a su palabra. A continuación dice, hágase tu voluntad, y hace un símil, como en el cielo, así también en la tierra. El orador está diciendo, Señor, así como tu voluntad se ejecuta al pie de la letra allá en el reino de los cielos, que así se haga en la tierra. Pero fíjate que no está hablando del planeta Tierra, está hablando de nosotros que somos hechos de tierra. Es como si le dijera, haz tu voluntad aquí en esta tierra, en mi tierra. Esto habla de un completo deseo de obedecer a Dios en todo, así como se obedece a Dios en el cielo. Esto tiene una connotación, y es de que hay una completa sujeción a Dios y a su palabra. En otras palabras, el orador pues no repite esta frase tal cual, porque Jesús dijo no la repitas. Pero el ponerse bajo la voluntad de Dios, el decirle, Señor, que se haga aquí en esta tierra lo que hace en el cielo, es definitivamente levantarse uno y desarrollar una agenda contando con la voluntad de Dios. El poderle decir, Señor, bueno, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por este tiempo que me estás dando. ¿Cómo quieres que yo lo viva? ¿Cómo quieres que yo distribuya el tiempo? ¿Cómo quieres que yo haga las cosas en este día? Que tu voluntad sea hecha en mí en este día. Es realmente
lo que la Biblia está enseñando. Y luego viene ya en quinto lugar lo que mucha gente hace en primer lugar. Mucha gente no tiene el cuidado de la adoración, no tiene el cuidado de la sujeción, no tiene el cuidado, amén, de la intercesión, no tienen ese cuidado si no llegan a pedir. Pero aquí vienen las peticiones. En el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestras necesidades siempre se van a dar en dos aspectos, se han dado y se darán en dos aspectos. El primero de ellos es el espiritual. Jesús decía en el capítulo 4 de Mateo, cuando lo tienta el enemigo para que convierta piedras en pan, él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que nosotros tenemos unas necesidades espirituales. Pues este es el momento de ponerlas delante de la presencia de Dios. Necesitamos el pan de su palabra, necesitamos su presencia, necesitamos su poder, su unción, su visión, su dirección espiritual. Y es el momento, la parte de la oración en el que el orador se postra y le dice: Señor, que yo lea la Biblia y la pueda entender, que yo llegue a la iglesia y me la prediquen y yo la pueda entender. Necesito que en el derramamiento del Espíritu Santo también tú me tengas en cuenta a mí. Necesito el poder para caminar, el poder para vivir cada día, para avanzar y desarrollar mi vida espiritual cada día. O sea, yo definitivamente necesito la provisión espiritual. Amén. Ahora, la otra necesidad está enmarcada en el aspecto material. Ahí sí, yo tengo todo el derecho de pedir mi alimento, mi ropa, la salud, el carro y todas aquellas cosas que digamos son necesidades nuestras aquí en la tierra. Entonces, yo quiero dejar esta enseñanza hasta aquí. O esta parte más bien de la enseñanza, agradeciendo de antemano pues a nuestro Dios, a ustedes, el estar ahí frente a la pantalla, ya sea del televisor, del computador o del celular o del iPad, haciéndonos extensivos a través de la reproducción de este video. Agradecemos también las suscripciones, los comentarios, los likes y todas aquellas cosas que son un aporte a nuestro trabajo. Entonces nos vemos con la continuación de esta enseñanza en la próxima semana. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde de una manera muy, muy especial.